ese niño de antes. Premio Nacional Sol de los Ríos 2026, edición Sol de Mayo, República Argentina. Sus obras han recibido reconocimientos departamentales, provinciales, nacionales, siendo valoradas por su parte al patrimonio histórico, cultural y educativo. Profesora Alejandra Villagra Berroca, bienvenida, feliz inicio de este ciclo. Gracias por aceptar una vez más la convocatoria para formar parte del equipo de Educación para Todos. ¿Cómo vamos, profe? Hola, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan, nos conectan a través de estos medios que mencionabas, Ale. Sí. Y una vez más te digo que es una alegría poder compartir este escritorio digital donde nos permite conectar y conocer a tantos colegas y a tantas personas que, bueno, que nos escuchan, ¿no? Y que se animan a seguir aprendiendo. Que dicen que para eso no hay edad. Esa es la idea. Vamos a volver a proyectar, Darío, el flyer presentando a la profe en este caso. Hablamos de historia, fe y cultura y en este marco, profe, ¿qué hemos preparado para el día de hoy? En este mes tan significativo previo a Semana Santa. Ahí muy bien. Estamos. Justamente atendiendo a este tiempo, como bien mencionabas, y también teniendo presente que nuestra iglesia está viviendo un acontecimiento histórico de nivel arqueológico importante, como es la recuperación de las reliquias de la cruz de Jesús. Bueno, para hoy he preparado sobre todo lo que tiene que ver con la Cuaresma. Bien. Para no dar todo junto en este primer encuentro. Es así. Nuestra primer... Contarle a la audiencia que la profe nos va a acompañar, en este caso, los primeros y terceros viernes de cada mes. Así es que quienes tengan dudas, inquietudes, preguntas, pueden hacerlo. Yo la voy a estar anticipando también cuando venga en el próximo, de aquí a 15 días más o menos. Sí, de aquí a 15 días sería como el 20 más o menos. Más o menos vuelve la profe con nosotros. Muy bien. Muy bien. Entonces, entrando en tema, vamos a conversar hoy sobre la Cuaresma. Y, Ale, es muy importante también tener presente qué conocemos o qué entendemos por Cuaresma, cuál es el común popular, porque en función de eso es nuestra trascendencia que ha tenido y la repercusión que ha tenido a nivel histórico. Estamos viviendo momentos de Cuaresma, pero lo decimos, lo repetimos, pero particularmente desconocemos. Exactamente, sí. Bueno, mira, para esto me he ayudado de muchas personas que les he preguntado, que entienden, que comprenden en relación a este tema, y muchas opiniones han unido, ¿no?, este conocimiento en cuanto a que son 40 días previos a Semana Santa, es un tiempo de ayuno, es un tiempo de conversión, es un tiempo que dicen hasta triste, muchos me han dicho. Entonces, la idea que he traído a la mesa de trabajo es que justamente, como desmembremos el sentido profundo de la Cuaresma, que estas opiniones que un poco unifican en cosas comunes, como son los 40 días, remiten solo a la práctica de la Cuaresma y no en el sentido que ésta tiene. Perfecto. Entonces, profe, la audiencia se renueva. Usted el año pasado explicó por qué Semana Santa la recibimos, o de acuerdo al calendario, lo tenemos en diferentes fechas. Exactamente, justo te iba a decir, me has leído la mente. Ah, bueno. Te iba a decir que recuperemos uno de los contenidos que vimos el año pasado, que tenía que ver con el año civil y el año litúrgico. Eso, ahí está la diferencia. Exacto, el año civil, cuando hablemos del año civil, en estas columnas, recuerden que vamos a hablar del calendario que tenemos de enero a diciembre. Año civil, de enero a diciembre es el calendario por el cual todos nos regimos. Bien. El año litúrgico es el calendario por el cual se va a ordenar las celebraciones que respectan a la Iglesia Católica. Entonces, como se fija a partir de la Pascua, que a su vez se rige por la luna, por el ciclo lunar, una vez que año a año se establece la Pascua, es donde se contabilizan, tanto para adelante o como para atrás, las festividades a lo largo de ese año litúrgico. Ahí está. Entonces, el año civil no va a regir nunca al año litúrgico ni viceversa. No va a ser igual, se van a hacer año independientes. Bien. Si bien es cierto, dentro del año litúrgico van a haber fechas numéricas que van a coincidir, pero no en cuanto a los meses. Ahí está. Bueno, entonces, como bien decías vos, este año justamente se nos ha adelantado, por decirlo de alguna manera, lo que es la Cuaresma y por ende la Semana Santa. ¿Por qué? Porque desde Pascua se ha contabilizado que 40 días previos a la Semana Santa es Cuaresma, iniciando entonces el miércoles próximo a esos 40 días. Ese miércoles es el que la Iglesia denomina miércoles de ceniza. Y siempre se va a celebrar el día miércoles al margen de la fecha numérica. Perfecto.
¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Entonces, esto, tanto miércoles de ceniza como cuaresma, no tienen que ver solamente con una cuestión espiritual o de religión, sino que han sido hechos históricos puntuales y los cuales los vamos a encontrar fundamentados en la Biblia. Si nosotros nos vamos a los pasajes del Antiguo Testamento, a los que son del profeta Josué, por ejemplo, vamos a encontrar a este profeta que va a hablar al pueblo y lo va a invitar a la conversión, porque es el mensaje que Dios le daba al pueblo a través de los profetas, y el pueblo, en sintonía con esto que el profeta les decía, se iba a asignar con ceniza, porque la ceniza es signo de arrepentimiento, de penitencia. Entonces la Iglesia, tomando esta actitud penitencial, es que pone antes de Cuaresma el miércoles de ceniza, para nosotros hoy cristianos, ¿no? Luego viene Cuaresma, que justamente, Cuaresma etimológicamente de la palabra significa 40 días. Y estos 40 días tienen su raíz en lo que fue los 40 años del pueblo que transitó desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Te acuerdas que yo te conté esta historia? Que el pueblo salió de Egipto, llevado por Moisés, donde estuvo esclavo, y pasó 40 años caminando hasta la tierra prometida. Estos 40 años Jesús los va a resignificar en el Nuevo Testamento cuando pasa los 40 días en el desierto. Bien. Entonces en Jesús se planifica lo que sería, lo que debería haber hecho el pueblo y no lo hizo, que en parte es lo que nosotros también nos podemos ver reflejados en ese accionar del pueblo. Porque si tomamos los pasajes del Antiguo Testamento donde se cuenta este éxodo, que lo vamos a ver ahí relatado en el libro del Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el pueblo transita ese paso. Primero sale muy entusiasmado, luego entra en una especie, como te diría, de queja del pueblo para con Dios, porque dice Dios nos abandonó, nos deja sin comer. Estás hablando de los 40 años. De los 40 años, exactamente. Entonces el pueblo entra en un estado de crisis, se diría. Luego pasan generaciones, porque 40 años humanamente uno no, o sea, los que salieron nunca llegaron. Me imagino. Claro, llegaron los nietos o bisnietos de estas personas a la tierra que a la tierra que Dios les promete, perdón. Toda esta situación que se da en el desierto, Jesús la va a planificar en el Nuevo Testamento cuando va al desierto y justamente ocurren las tentaciones que se han leído o se van a leer en estos días. Bien. Entonces estas tentaciones tienen que ver justamente con las mismas que pasó el pueblo, con la desconfianza, con el tema del orgullo y atentar del también abandono. Del abandono y del también el tentador le puso ahí en juego a Jesús diciéndole, bueno, a ver, si sos Dios, convertí estas piedras en pan, a ver qué haces. Entonces Jesús les responde con la misma palabra de Dios, diciéndole que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Obviamente, entendiéndolo a nivel espiritual, quiere decir que nuestra alma, que viene de Dios, si querés esto después lo vamos a tocar más adelante, porque hace parte de la antropología, que viene de Dios, también necesita en el fondo creer y alimentarse de ese Dios supremo. Bien. Y esto es excediéndolo religiosamente hablando. Y en las iglesias y en nuestra sociedad actual, vamos a la actualidad, ¿cómo se viven estos 40 días que van a comenzar a partir del miércoles de ceniza, el miércoles próximo? El miércoles de ceniza ha comenzado ya en febrero, porque se nos adelantó, como te decía, la Cuaresma y Semana Santa. Entonces ha empezado el 18 de febrero. Bien. Miércoles de ceniza ya pasó. Ahora estamos transitando los 40 días previos a Semana Santa. ¿Y en las iglesias o en la, digamos, en la comunidad católica, cómo se viven estos tiempos, qué se realiza, qué se hace? Eso justamente ha ido mutando en cuanto también las necesidades ha ido viendo la iglesia en la sociedad, porque antiguamente, lo vamos a saber por nuestras abuelas quizás, o nuestras mamás, abuelas más que han vivido la parte antigua de la iglesia donde estaba mucho el sacrificio, el ayuno, el no comer carnes rojas los viernes, y después eso ha ido mutando a una especie de sacrificio y abstinencia o ayuno de otra forma, que por ejemplo, que es lo que dice el Papa, decir, bueno, ayunemos de comentarios hacia los más cercanos, ayunemos de malas palabras, exactamente, ayunemos de la queja. Entonces ya el ayuno no solo pasa por lo alimentario, por lo económico, claro, sino más pasa por la actitud. Bien. Y hacia eso apunta la Cuaresma, que es lo que yo te decía, más allá de las concepciones que las personas tengan en cuanto a días o cuestiones a la práctica.
La Cuaresma en realidad es un tiempo de búsqueda hacia uno mismo, Bien. de autoconocimiento, de Bien. saber hasta dónde nosotros tenemos determinadas cosas resueltas, qué cosas nos quedan por resolver, qué cosas nos quedan por tenernos misericordia y abrazarnos. Bien. Y en esa búsqueda profunda, por eso te digo que el pueblo entra en crisis, es las crisis que nosotros vivimos espiritualmente. Y las seguimos viviendo, por eso es Seguro. tan rico entendernos a la luz de la fe. Bien. Porque nos va a ayudar a conocernos, pero a tenernos misericordia. Y a cambiar, a Porque muchas reflexionar y veces, cambiar. sí, porque muchas veces no nos perdonamos a nosotros cuestiones que decís, pucha, me gustaría hacer de otra forma, y no soy. Y me gustaría, y nos quedamos en el me gustaría, y no en Sí. el voy a intentar hoy al menos quejarme un poco menos. Exactamente, yo creo que si nos advertimos o nos damos cuenta de algunos errores, de algunas cosas que hemos cometido antes y decimos, ¿por qué lo hice? Bueno, ya es un llamado, ya decir, Exacto. no lo voy a volver a hacer. Sí, Ya sí. es un crecimiento, ya es un cambio, porque decimos, Exactamente. ¿cómo pude haber hecho tal cosa y ahora no lo haría? Bueno, ahí es un aprendizaje, es una reflexión. Exacto, sí, la Cuaresma, por eso te digo, la Iglesia también la pone antes, previamente a la Semana Santa, porque es el tiempo de búsqueda, Bien. y de búsqueda con Dios. No es una búsqueda de soledad, sino Bien, una búsqueda búsqueda. con Dios para crecer. El crecimiento, si no se va a dar una cuestión de yo y mi egoísmo, No, yo y el puedo ego, claro. todo. Ujú. Exacto. Es un tiempo oportuno para la oración también, una oración de ponerte de rodillas y no de castigar, como dije recién, sino Sí. decir, bueno, Dios, aquí estoy, ayúdame a crecer. Va. Y eso es el tiempo que está viviendo ahora la Iglesia en cuanto a la práctica se refiere, que es lo que yo te mencionaba, que es lo que pide el Papa León XIV. En este caso, es decir, sí. bueno, hacer ayuno de los comentarios, escuchar más la palabra de Dios y rezar en comunidad, no solos, sino decir, bueno, yo necesito de mi hermano que me apoye y me ayude a continuar mi camino, ¿no? Esto Bárbaro, de ser más empático sería, Sería de lo que tanto se habla. Que tanto hablamos ahora, profe. Exacto. Me encantó. Este es el inicio, la profe seguramente en 2 semanas posteriores vamos a tomar parte Sí. de este tema y vamos a continuar. Mire, allá en la cocina tenemos reunión de porteros. Ha llegado don Ismael, seguramente a recordarle a don Efraín que tiene que tocar el timbre. Seguramente, porque ya seguramente se está que lo vi finalizando. pasar recién con el plumero. Pasó don Ismael con el plumero y le está indicando don Efraín que tiene que tocar el timbre. Pero antes de irnos al recreo, profe, y agradecerle infinitamente su aporte en este mes tan significativo antes de Semana Santa, tenemos un flyer, Darío, para compartir, donde la profe ha recibido un premio, Premio Nacional Gaviota de Plata. Profe, cuéntenos en un minuto a qué se refiere y cuándo fue. Bueno, el premio Gaviota de Plata fue el 6 de febrero en el Hotel del Bono. Este premio lo otorga la organización Princesa Alexandra de Mar del Plata, es de Buenos Aires, es una Sí. organización que otorga premios o hace premiaciones a entidades, personas o instituciones que aportan tanto a lo cultural, Claro. educativo, a lo comunicacional sería, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, a todo lo que aporta al crecimiento, sí, del país en todas sus formas. ¿Y a usted por qué le dieron el premio? A Que la mí vemos me muy linda tocó, ahí. Sí. sí. Bueno, la premiación fue por los libros, en parte, por las cosas que escribo. Bien, que los libros que hemos mencionado recién en la apertura, en el sí, currículum que de la gracias a Dios profe. han aportado gratamente a la educación, por eso también que los tuvieron en cuenta Ya lo creo en Casa que de sí. Sarmiento el año pasado. Claro, que lo presentó. En otras sí. actividades que les comentaba el año pasado. Sí. Y bueno, y el galardón, que fue el de Sol de Mayo, que mencionabas también, fue en función de la recuperación patrimonial del himno, que había estado perdido hace como 80 años. ¿Del un poquito himno de más. qué departamento? De Caucete, hacia el fundador, no el himno departamental, sino el himno del fundador. Del fundador, que se fue llama... en 1942. ¿Y el nombre del himno fundador? de don José María de los Ríos. Ahí está. Ese trabajo de recuperación lo hice junto con la profesora Mariana Narváez, que es de Sí. música ella, así que hicimos un trabajo en trabajo conjunto. Yo me especialicé en la parte de la recuperación más que nada histórica, investigativa, y ella Sí. aportó desde su área. Bien, Así que así fue una fusión de roles ahí. me encantó. Don Efraín nos marcó otra vez el timbre, estamos en Vamos, parte del vamos al recreo. Vamos al recreo, gracias, profe, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la seguir con invitación y nosotros, por abrirme otra vez esta aula tan hermosa.